Un libro, porque sea un clásico y tenga un papel importante en la literatura, ¿tiene necesariamente que gustarnos? Yo soy fiel defensora de que no. En la lectura influyen muchísimas cosas: nuestra situación personal, nuestra experiencia vivida, nuestros gustos personales, y así como una persona puede adorar un libro, otras pueden odiarlo. Así que con eso como premisa, hoy vengo a hablaros de clásicos, de aquellos que adoré, que disfruté muchísimo, y aquellos que odié, que no me gustaron nada, vaya, que me costó hasta terminarlos. Hola a todos y todas, yo soy Sandra y este es mi canal Viento en Popa a toda letra. Si sois nuevos por aquí, os animo a que os quedéis por supuesto a este vídeo, a que le deis me gusta, a que os suscribáis si os gusta este contenido, y sin más preámbulos vamos allá con el vídeo. Como decía, el tema de que nos gusten unos libros u otros es algo muy subjetivo, que depende mucho de cada persona, de su circunstancia y de sus gustos, así que espero que no me juzguéis muy duramente, porque estoy segura que voy a poner libros aquí que yo he amado y vosotros habréis odiado, y viceversa, libros que yo he odiado y quizás sean vuestros favoritos. Así que por favor os pido un poco de clemencia conmigo y que por supuesto me dejéis en comentarios aquellos en los que coincidimos y aquellos en los que no. He preparado dos listados. Por un lado he cogido 8 libros clásicos que he amado, que les he puesto muy buenas calificaciones porque los disfruté muchísimo, me han marcado en algún momento de mi vida y los recuerdo con mucho cariño. Incluso son libros que en algún momento, diría prácticamente todos, quiero releer. Y después he seleccionado otros 8 que sin embargo no me gustaron tanto, que su lectura se me hizo tediosa o simplemente no me gustó la temática, cómo estaba enfocado, en fin, esas cosas. Voy a empezar este vídeo primero hablando de aquellos clásicos que me han encantado y después pasaré a los que no me han gustado nada para dejar ahí todo el salseíto al final. He tenido dudas con algunos porque no está muy claro dónde empieza y termina la palabra clásico, al menos para mí. Hay algunos de los libros que os voy a mostrar que son de mediados, incluso no sé si quizás finales del siglo XX, pero bueno, no hay ninguno del siglo XXI, aunque hoy en día yo también escucho libros que se consideran ya casi clásicos modernos, pero en este caso no, lo más cercano será el siglo XX. Y nada, que no me enrollo más, vamos allá. A la hora de mostrarlos sí que he seguido un pequeño orden, y es que dentro de los que más me gustan he puesto los primeros, los que quizás no me gusten tanto, y he dejado para los últimos mis favoritísimos de la vida, que van a ser sobre todo los 5 últimos, que es que casi no sabría cuál poner delante y cuál poner detrás. Pero antes de eso vienen 3 lecturas que me encantaron, pero quizás no me marcaron tanto como las otras 5. El primer libro del que os voy a hablar es La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Este libro lo leí porque en un momento determinado de mi vida decidí empezar a estudiar filología hispánica, entonces leí algunos de estos clásicos, sobre todo de los más antiguos de la literatura, porque fueron las asignaturas que cursé, después lo abandoné, y me sorprendió que me gustara tantísimo. Es bastante curioso porque muchos de los libros que leí durante esta época eran sobre todo en verso, es el caso de este, y me costaba un poco. Había decidido que quizás el formato verso no era para mí porque no conseguía encajar del todo, no conseguía adentrarme en la historia, no me transmitían así nada. Pensaba que no era para mí hasta que di con este libro, y es que me sorprendió lo muchísimo que me gustó, lo mucho que me hizo sentir. Es un relato tan apasionado, me transmitió tanto, lo viví tanto, y es tan cortito que yo os recomiendo de verdad que si tenéis la oportunidad lo leáis, porque os va a suponer, no sé, 2-3 horas como mucho de lectura. Así que de verdad que yo os recomiendo que le deis una oportunidad. Yo después de leer este creo que tampoco he leído mucho más en verso, quizás Federico García Lorca, y bueno, ha sido también una absoluta sorpresa no entrar en este top 7 porque he intentado traer como los que más me han gustado o más me han sorprendido, pero lo último que leí de Federico García Lorca fue Bodas de Sangre, y también os digo que me fascinó y lo disfruté muchísimo, así que igual pues no estoy yo tan peleada con el formato verso, quién sabe. El segundo libro del que vengo a hablaros es un clasicazo que estoy segura que muchísimos habréis leído, y se trata de 1984 de George Orwell. Está entero marcado porque es que este libro me gustó tantísimo, está tan bien hecho. Es verdad que puedo entender que haya gente que quizás se le haga pesado en algunas partes. De hecho, me quiere sonar que a mí me lo mandaron en el instituto y en ese momento no conseguí leerlo, sino que lo terminé más adelante, siendo más adulta, y en esa segunda lectura lo disfruté una barbaridad porque, bueno, pues ya sabéis un poco de qué va, que al final es un mundo distópico, hay una parte muy política, muy filosófica, que igual es más densa, pero que yo en esta segunda lectura conseguí disfrutar y me apasionó pues lo visionario que era este hombre. Me dio bastante miedo ver todas aquellas cosas
cosas, todas aquellas similitudes entre lo que plantea en este mundo y lo que vivimos en nuestro mundo actual. Y bueno, pues en fin, que es un librazo. Es que me encantan también las distopías y en este caso lo disfruté muchísimo. El siguiente libro que os traigo es Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Otro libro que disfruté una barbaridad de principio a fin. He de decir que desde que empecé con Jane Austen leyendo libros de la época de la regencia / victoriana en Reino Unido, especialmente de mujeres, porque es de lo que más he leído, creo que son un poco dentro de los clásicos mi punto débil. O sea, los disfruto muchísimo, ese rollo costumbrista, ese ritmo pausado, pero que engancha a esos personajes, esas historias a veces tan transgresoras para la época en las que estaban escritas, y este es uno de ellos. Yo aluciné con todo lo que le pasa a esta protagonista, lo viví con mucha tensión y lo devoré y me gustó una barbaridad. Vaya, vais a encontrar más libros de esta época más o menos, porque bueno, Jane Austen es un poco anterior a las Bronte, pero saldrán más durante el listado porque es que ya os digo que es que son mi punto débil. El cuarto libro que os traigo, aquí ya estamos entrando en zona delicada. Estos ya son casi que esos libros que son muy distintos unos de otros, pero que a mí me marcaron mucho de alguna forma y son de mis clásicos favoritos. Y bueno, es que ya os digo, todos los quiero releer porque son libros que me llevo en el corazón. Entonces el siguiente es otra distopía, otra de las grandes distopías famosas. Yo creo que igual ya sabréis de cuál estoy hablando, os lo imagináis, y se trata de Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Con este libro me pasó que reflexioné tantísimo, he tenido tantos debates a posteriori con amigos o con gente, he sacado tanto a colación el mundo que refleja este autor y lo que representa ese mundo que ha creado, ese drogarnos para ser felices y esas clases sociales que ya vienen predispuestas a unas cosas en la vida. Además es un libro que se lee súper fácil, es bastante más fácil de entrar en él que 1984 por ser, creo, bastante menos denso. Yo me lo leí súper rápido y lo disfruté una barbaridad, fue una sorpresa, no esperaba que me fuera a gustar tanto, pero ya os digo, quizás lo que más me marcó de este libro fue lo mucho que me hizo reflexionar a posteriori, la cantidad de debates que he podido tener luego o las veces que ha venido a mi cabeza esta idea, este planteamiento, y lo he comparado con cosas de la vida real. Bueno, en fin, que es un librazo que yo de verdad que os recomiendo mucho, que si no lo habéis leído y os gustan las distopías, que no perdáis más el tiempo y os pongáis con él, pero ya. El quinto libro del que vengo a hablaros es un tochal de categoría. Yo cuando empecé a leerlo iba con serias dudas de si yo iba a poder disfrutarlo o no, iba con serias dudas de si no me iba a aburrir por el proceso, pero para nada. Se trata de Ana Karenina, de Lev Tolstoy. Bueno, es que sin palabras, o sea, no entiendo cómo este hombre ha hecho semejante tochal y ha conseguido que yo me lo beba con ese nivel de atención, con ese nivel de interés real en absolutamente todo lo que pasaba. Hay pasajes en los que no pasan grandes cosas, en los que son simplemente las reflexiones de los protagonistas, pero es que yo estaba fascinada con cada palabra y me culpo todos los días porque aún no he leído nada más de este señor y me muero de ganas. Tengo por ahí Guerra y Paz pendiente y hay otros más que quiero leer. Bueno, es que lo quiero leer todo porque es que este hombre me dejó alucinada con esta novela. Creo que lo más destacable de este libro son los personajes y su psicología. O sea, me parece alucinante cómo él, de una forma tremendamente objetiva para ser el narrador, te plantea a los personajes poniéndote todos sus blancos, todos sus negros, todos sus grises, para que seas tú como lector el que haga el juicio sobre ellos, el que decida si te gustan, si no te gustan, si son buenos, si son malos, si no lo son. La realidad es que al final pues nada es tan sencillo, nada es blanco-negro, ¿no? Además es que todo ese contexto ruso, bueno, yo es que de verdad que lo gocé, es que estoy deseando volver a releerlo. De hecho tengo una amiga que se lo quiere leer y ya le he dicho, pues mira, es que lo leí hace unos 3 años quizás o 4, pero es que me lo leería de nuevo ahora mismo porque lo recuerdo con muchísimo cariño y recuerdo disfrutarlo muchísimo. El sexto libro del que vengo a hablaros se trata también de un clasicazo que todos conocéis. Como os digo, las autoras británicas época regencia / victoriana son mi perdición, por lo menos hasta la fecha de lo que he leído, y por supuesto Jane Austen tenía que entrar en este top porque he disfrutado muchísimo todas las obras que he leído suyas. Creo que me faltan un par de libros por leer de ella, pero de todos los que he leído, mi favorito sin duda, el que llevo en el corazón, el que más disfruté, el que gocé de principio a fin, fue Emma. Es que ese tono
tan distinto del resto de novelas, me sorprendió tanto, me gustó tanto el personaje de Emma, sobre todo cómo estaba construido, porque todos sabemos, o bueno, los que lo hayáis leído sabéis que Emma puede ser un personaje muy insoportable en muchos momentos, pero toda su evolución, todo ese pueblo, ese toque cómico casi que tenía la novela, todo el salseo, o sea, yo lo gocé con ese salseo. Y, por supuesto, lo gocé con el señor Knightley, que para mí es el mejor prota masculino de todas las novelas de Jane Austen hasta la fecha. O sea, es que mejor prota femenina y mejor prota masculino desde mi punto de vista de sus novelas. Que, ojo, Orgullo y Prejuicio me gustó un montón, lo disfruté un montón, pero como Emma, no. En séptimo lugar, os traigo una novela que es de estas que os digo que no sé hasta qué punto considerar clásico porque es del siglo pasado, pero yo creo que tiene sentido que entre en esta lista porque su autor ya falleció, creo que eso pues ya le da validez a la novela como clásico. Y bueno, este libro creo que se puede considerar casi que de los primeros clásicos, entre comillas, que leí y me sorprendió tantísimo, quedé tan fascinada y es de esos libros que tengo curiosidad por saber si lo volviera a leer, si me gustaría tanto. No os dejo más con la intriga, se trata de Rayuela de Julio Cortázar. Yo sé que con este libro hay de todo, hay opiniones de todo tipo y sé que es un libro raro cuanto menos, su narración y su estructura son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, pero a mí de verdad que me voló la cabeza cómo escribía Cortázar, cómo plantea las cosas, cómo de repente saltabas de un sitio a otro. Y a posteriori he leído más cosas de Cortázar y también me han gustado mucho y tampoco sabría expresar 100% por qué es, simplemente me gustan. Y también es cierto que hace bastante que no leo nada de él, este libro lo leería hace 6 años quizás y como os digo, me apetece releerlo porque me apetece saber si lo seguiría viendo de la misma manera, ya que mi trayectoria lectora ha avanzado mucho, he leído muchas cosas muy distintas en este tiempo y creo que me hace falta una relectura para saber si recolocarlo aquí, pero lo traigo porque durante mucho tiempo lo he considerado uno de mis libros favoritos y de verdad que yo lo gocé y me quedé muy sorprendida con lo que encontré aquí dentro. Y ya en último lugar, lo dejo para el último sobre todo porque durante mucho tiempo lo he considerado mi libro favorito. No sé si ahora lo diría, es algo, sabéis que lo del libro favorito a mí me cuesta mucho decidirme y bueno, a veces digo uno, a veces digo otro porque tengo muchos libros que me han gustado mucho, pero este durante mucho tiempo lo he tenido en el top porque me sorprendió una barbaridad, porque bueno, es que recuerdo leerlo todo el rato ojiplática, mirando sus páginas y diciendo, madre mía, o sea, qué barbaridad todo, o sea, es que recuerdo que me transmitiera tanto que, bueno, pues tenía que traerlo sí o sí y tenía que ponerlo el primero. Y se trata de Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Pues sí, o sea, es que, ¿qué os voy a decir? Esa oscuridad, esos personajes macabros, esa narración, esa tensión constante, a mí es que me tuvo fascinada durante toda la novela. Yo es que estaba flipando con cada una de sus páginas. Me pareció tan innovador por su parte en la época en la que estaba crear unos personajes tan despreciables, tan juzgables por la sociedad del momento, tan macabros y ese toque oscuro, esa manera de describirlo todo. Es que empiezas con la novela y te metes totalmente dentro de esa oscuridad y ese mundo. Hace ya bastante que lo leí, quizás unos 5 años, y me apetece mucho también releerlo porque es que recuerdo su lectura con un disfrute, o sea, recuerdo pasármelo tan bien leyéndolo y sentirlo tanto que ojalá poder releerlo pronto, pero es que habiendo tantos como hay por leer, pues bueno, al final esto de las relecturas, yo de vez en cuando intento hacer alguna, pero con todos los pendientes que tengo, bueno. Y hasta aquí los clásicos que yo diría que más me han gustado. Me dejo muchos que me han encantado, pero bueno, ya lo dejamos para otro vídeo que si queréis os traigo contándoos otros libros clásicos que disfruté muchísimo y por qué. Y ahora vamos allá con aquellos que no me gustaron nada o que me gustaron tirando a poco. De nuevo, los he ordenado desde el que más me gustó dentro de los que menos al que menos me gustó de todos, más o menos. La línea no es fija, es un poco difusa, pero sí que quería hacer esa apreciación porque sobre todo los primeros libros no es que no me gustaran, porque algunos hasta llegué a disfrutarlos en algún punto, pero me dejaron ese regustillo de, bueno, no sé si esto es para mí. Así que vamos allá con ellos. El primer libro del que vengo a hablaros, de los que no me gustó, aunque este está más en el punto de no sé si esto es para mí, creo que os pasará a muchos porque de verdad que este autor tiene una narrativa
cuanto menos incómoda. Es de estos que son del siglo pasado, o sea, es un clásico bastante reciente, creo que mitad del siglo XX, y se trata de La senda del perdedor de Charles Bukowski. Ha sido mi primer encuentro con Bukowski y creo que de ahí lo que vengo a contaros, ¿no? O sea, al final Bukowski pertenece a este género, digamos, de realismo sucio y es incómodo. Cuanto menos es incómodo, yo creo que cada uno pues, puede ser más propenso a disfrutarlo o menos. Al mismo tiempo, es un autor que escribe muy sencillo y que te mantiene muy atento. Al final las cosas que cuenta son impactantes por la crudeza con la que las cuenta y por lo crudas en sí que son las situaciones. Entonces creo que es fácil de repente verte inmerso en la lectura del libro y avanzar. Yo de hecho lo leí bastante rápido y me tenía casi enganchada, pero al mismo tiempo me dejaba un regusto tan amargo. Había situaciones tan desagradables que desprecié tantísimo que en realidad lo que tengo con este libro son sentimientos encontrados. No puedo decir que no me haya gustado, porque no es así. De hecho, en Goodreads creo que le di 3 estrellas, pero al mismo tiempo no sé si me apetece leer a Bukowski más. Estoy ahí un poco como que no sé hasta qué punto yo me encuentro con este género o no. El siguiente libro que os traigo es también del siglo pasado y no es tanto un libro que no me gustara, es más un libro con el que no conseguí conectar, creo que por no terminar de entender al autor y lo que quería expresar. Me parece que es bastante complejo. Y se trata de Ficciones de Jorge Luis Borges. Yo por suerte este libro lo leí en un club de lectura, después me vi un documental y conseguí poner un poco más en contexto todo, conseguí entender algunas cosas un poquito mejor y eso hizo que me gustara un poco más. Pero es cierto que durante su lectura hubo algunos pasajes que pude disfrutar un poco más, pero en general me pasaba que decía, ¿qué estoy leyendo? O sea, ¿qué es esto? Me parecía bastante complejo. No sé si le pasará a todo el mundo, pero creo que precisamente este autor es un puntazo leerlo en una lectura guiada o en un club de lectura en el que después se puedan compartir ideas o información adicional para entender mejor pues al autor, lo que escribía, cómo lo escribía. Yo es verdad que no sé si seguiré leyendo a Borges, es bastante probable que no, porque ahora mismo tampoco tengo necesidad, tengo muchos libros que quiero leer y mis sentimientos fueron un poco agridulces cuando leí Ficciones. Y ya os digo, no es que no me gustara, es más ese sentimiento de no tener del todo claro lo que estás leyendo y que hubo partes que no llegué a disfrutar porque no las entendía. En tercer lugar, vengo con lo que era un clásico para niños, diría. He descubierto durante este tiempo leyendo varios libros enfocados para niños de carácter clásico que no son exactamente lo que a mí me gusta, no suelo disfrutarlos mucho. En este caso hablo de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Es curioso que traiga este libro a colación en esta lista de libros que no me gustan cuando mi foto de perfil en casi todos sitios soy yo leyendo este libro. Pero es que yo creo que cuando decidí echar esa foto estaba justo leyéndolo o lo cogí porque era bonito y ya se ha quedado así porque la foto me encanta y le voy a mantener, pero la verdad es que puede parecer que yo soy la más fan de Alicia en el País de las Maravillas si alguien ve mi foto de perfil, pero no es así. A ver, con estos libros me pasa que no termino de conectar ni con personajes, ni con la historia. En general, me aburren. He leído también Peter Pan y tampoco me gustó especialmente. Y en este caso creo que me llamó más la atención el que no me gustara porque realmente iba con expectativas con este libro. Esperaba que sí que me gustara. Había oído hablar muy bien, hay gente que le gusta mucho. Pero no fue para mí, yo no conseguí conectar con la historia. De hecho, pues está la segunda parte, también editada por Alma, y jamás me la compré ni decidí leerla porque este libro simplemente pues no fue para mí. Tampoco tengo mucha más argumentación más allá de que no me gusta la temática, no conectaba con la historia, no me interesaba. Y el cuarto libro del que vengo a hablaros, de aquellos que no me han gustado en este caso, y así que tendemos a, mira, no me ha gustado, creo que a este en concreto le puse 2 estrellas en Goodreads porque tendió más a, mira, no me gusta. Y igual os sorprende porque es un libro creo que bastante aclamado, que gusta mucho, muy típico de leer en Navidad, y se trata de Mujercitas de Louisa May Alcott. Para mí, personalmente, este libro se me hizo aburrido. Y me sorprendió bastante que se me hiciera aburrido, porque a mí los libros rollo costumbrista y tal me suelen parecer bastante entretenidos, pero creo que ese rollo santurrón de las hermanas, la trama en sí tampoco me encantaba. No sé, por algún motivo yo llegaba a un punto en el que estaba deseando acabarlo, la verdad. O sea, estaba deseando terminar con el libro para ponerme a otra cosa y, como os digo, pues eso, se me hizo bastante pesado. Así que aquí entra, nunca me llegué a leer la segunda parte porque ya os digo, no me convenció y... pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? El siguiente clásico va un poco en la línea de los anteriores en el sentido de que eran historias pensadas para niños y ya os digo que es que no consigo encontrarme en ese tipo de literatura clásica y no termino de
disfrutarla. En este caso os hablo de los cuentos de los hermanos Grimm, que es esta recopilación que tengo que hizo Alma, no sé si habrá más, creo que sí, pero en este caso a mí se me hicieron, madre mía, pero pesadísimos. No sé cómo llegué siquiera a terminar este libro porque recuerdo estar leyéndolo y decir, Dios, pero por favor que acabe ya esta tortura. Primero porque claro, son cuentos muy cortos. Yo de por sí no soy muy propensa a disfrutar los relatos cortos, soy más de novela. Evidentemente pues es una historieta y algunos son especialmente macabros, pero es que además volvemos un poco a lo que me pasaba con Alicia en el País de las Maravillas, que es que no me interesaba nada, o sea, es que no me importaba lo que quisieran contar los hermanos Grimm y es verdad que tiene ese punto impactante por pensar que esto al final, pues bueno, entiendo que muchas de estas historias se contarían a niños y también que de muchas de estas historias beben cuentos más actuales, pero para mí no fue suficiente para que esto se me hiciera una lectura amena y disfrutable. Yo acabé un poco harta de los cuentos de los hermanos Grimm, estaba deseando acabarlos y bueno, no sé si habrá alguien por aquí que sea fan de estos cuentos, de verdad lo siento mucho, pero es que yo no conseguí disfrutarlos para nada. El siguiente libro del que quiero hablaros también va un poco en la línea, me estoy dando cuenta conforme os los presento, de que son libros que estaban un poco pensados para niños, aunque este libro, bueno, en fin, es el clásico de los clásicos, no sé si hay un libro más famoso en el mundo, quizás la Biblia como mucho, pero la cosa es que se vende también como un libro para adultos, entiendo por qué, porque al final es un libro que te puede hacer reflexionar y tal, pero yo sinceramente no lo disfruté y no conseguirle verle la magia. Se trata de El Principito, no lo tengo aquí en físico porque al final creo que lo doné o lo regalé o no sé qué hice con él y vaya, que por favor no me lapidéis con esto porque yo sé que hay mucha gente que lo adora, si yo lo entiendo, pero yo no podía estar más indiferente conforme lo leía. Yo entiendo que es un libro, pues eso, subjetivo, que te da pie a muchas interpretaciones, que te puede hacer reflexionar sobre ciertos temas, pero que a mí me dejó un poco indiferente la lectura esa de encuentra al niño que llevas dentro, de, bueno, hay muchas cosas, ¿no? En el libro puedo apreciar eso, puedo apreciar que hay muchas metáforas, muchas referencias que tú luego puedes aplicar a tu vida y darles un sentido. Y creo que precisamente porque haya tantas, ¿no? Es por lo que gusta tanto. Al final, pues es muy fácil que alguien se pueda llegar a sentir identificado o pueda encontrar, pues no sé, paralelismos con su vida o aprendizajes en su lectura. Pero en mi caso, como os digo, me dejó bastante indiferente. Yo creo que también era lo que esperaba. Yo ya sabía que quizás no me iba a encantar, aún así quise leerlo porque mira, pues oye, es un libro muy cortito y es tan famoso que quería marcar el check, ¿no? De leído. Pero es verdad que no me encantó. Y estamos llegando ya al final de la lista. Diría que en esta parte ya quizás sí que me pongo un poquito más hater, no hater realmente, pero sí que es verdad que estos libros no los disfruté para nada. Que ojo, no son los únicos, que muchos de los libros que os he comentado tampoco los disfruté especialmente, pero no sé, con estos es como que de verdad que sufrí su lectura, que fue como, Dios, que acabe esta tortura ya, porque es que lo estoy odiando. Y os diréis, ¿por qué lo terminaste de leer? Pues mirad, es que la mayoría de estos libros que no me han gustado, no todos, pero muchos de ellos los leí en clubes de lectura. Entonces es como que, bueno, pues al final lo vas leyendo poquito a poco en tandas y avanzas también por comentarlo, por el compromiso, ¿no? De estar participando, que tampoco es excusa, podría haberlos abandonado perfectamente, aunque bueno, también es verdad que era yo la que gestionaba el club de lectura, entonces igual hubiera estado feo. Pero bueno, que se podría haber dado el caso, ¿no? Pero de verdad que es que no me gustaron nada. El siguiente que vengo a hablaros justo es eso, lo leí en este club de lectura que yo gestionaba y se me hizo cuesta arriba, pero de una forma que no me esperaba, porque además es también un clasicazo que yo sé que mucha gente adora, pero a mí se me hizo pesado, bueno, hasta decir basta. Y se trata de Drácula de Bram Stoker. Pues sí, no sé, yo creo que estos libros rollo misterio, aventuras, investigadores, bueno, no sé, es que no, es que madre mía, cuánto me aburrí, o sea, no aguantaba de más a nadie, eran todos pesadísimos y eran todos tontísimos, o eso me parecía a mí, yo era como, pero chico, además un machismo que, ojo, que entendible, ¿no? No vamos a pedir ahora aquí que de repente los libros sean feministas, teniendo en cuenta que llevan, el caso de este, 200 o 300 años escrito. Pero a mí no podía evitar que me molestara un poco, la verdad, porque es que era un constante. Y es que no lo pude disfrutar menos. Llegando al final, es que tampoco me interesaba ya lo que pasara. Era como, solo quiero acabar, solo quiero que finalice esta tortura. Porque además la forma
forma de narrarlo también se me hacía pesada, no me interesaba. Bueno, en fin, creo que hay mucho de gustos personales en que a mí no me haya gustado esta novela en sí. O sea, al final es lo que os decía al principio del vídeo, que creo que hay mil cosas que influyen para que te guste un libro o no y que es totalmente subjetivo y muchas veces personal de cada uno, de cómo somos, de qué nos gusta, de nuestro momento vital y todas esas cosas. Así que bueno, pues este fue de esos que pues no disfruté. Y ya vamos con el último de todos, que tampoco tengo en físico porque en cuanto lo terminé me deshice de él porque dije, Dios, es que he odiado este libro con todas mis ganas. Y muchos os vais a echar las manos a la cabeza porque es que yo sé que es un libro que gusta a mucha gente y además es un libro muy aclamado, pero yo de verdad que le cogí una manía al autor cuando terminé el libro que no os lo podéis imaginar. Es que no sé por qué. Bueno, en realidad sí sé un poco por qué, pero no sé. Yo estaba enfadada leyéndolo, en plan, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me está poniendo esto? No podía con esa lectura. Y se trata de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Pues como veis, al final, en todo este top, los 3 libros más famosos de la famosa trilogía de distopías han aparecido, 2 de ellos por ser de mis libros favoritos y este por ser de los que más he odiado. Porque de verdad que es que no sé cómo expresar lo poco que me gustó. Empezando por cómo está narrado, que no me gustó nada, cómo expresaba, cómo hacía las transiciones de una cosa a otra, cómo narraba la historia, era todo como muy simple. Continuando por cómo se desarrollan los acontecimientos, que tampoco me encantó. Pero creo que lo que más me molestó de todo fue un conjunto de todo, ¿no? Pero hubo algo que a mí me enfadaba y era que estaba el autor todo el rato intentando poner de manifiesto que la gente que lee es la gente que merece, no sé, como un trato especial. Las buenas personas son la gente que leen. Era un poco esa línea de pensamiento, pero todo el rato. Todo el rato, todo el rato. No para, no para, no para. Y creo que además me pilló en una época en la que estaba yo un poco como combativa con ese tema de que, tío, la gente que lee no necesariamente es mejor persona, la gente que lee no son mejores por el simple hecho de leer. Nadie gana nada por el simple hecho de leer más allá de un disfrute o un aprendizaje. Punto. O sea, y claro, como os digo, toda la novela está basada en esta idea y el autor se hace repetitivo y pesado con esta idea. Y es que además yo tenía la edición especial, que va a ser la que os ponga por aquí, os habré puesto la portada, pues es una edición especial creo que de un aniversario, no sé si del autor o de la novela, y tenía también como un prefacio, bueno, tenía una parte escrita por el autor, bueno, muchos extras, ¿vale? Y yo creo que me leí alguno y ya terminé de enfadarme. Fue como, Dios, por favor, o sea, no aguanto a este señor, no aguanto esta novela, no aguanto nada. Que fijaos que la premisa es buena, o sea, a mí la idea base de la novela me parece chula para hacer una historia, un sitio donde se queman los libros, un mundo futurista, distópico. Creo que puede tener muchísimo potencial, pero no me gusta nada cómo este hombre decidió llevarlo a cabo y las bases que utilizó de, pues eso, aquel que lee es la Santísima Trinidad y es esa persona súper dotada y perfecta. Vaya, que si no lees, que eres un despojo, básicamente. Esto aquí lo estoy exagerando muchísimo, ¿vale? Tampoco os toméis esto al pie de la letra, pero yo era un poco lo que percibía leyendo el libro y al final fue uno de los motivos, entre los otros que os digo, de que la narración sin más, de que además cómo se contaban las cosas no me gustó, que lo que es cómo transcurre la historia tampoco me encantó, pues fue un conjunto que yo dije, esto es que me dio hasta rabia que al final se considere como el trío de las distopías por excelencia a 1984, que es para mí un librazo, Un mundo feliz, que es otro librazo, junto con Fahrenheit, que es como, pero, que a ver, entiendo que al final esto es cuestión de gustos porque sé de muchísima gente que adora ese libro. Y si está ahí será por algo, ¿vale? Que yo tampoco, pero bueno, mi percepción personal fue esa, yo no conseguí disfrutarlo tanto y pues aquí está, encabezando el top. Y eso ha sido todo. Como os digo, espero que no me odiéis mucho por todo lo que he comentado. Ya os digo, yo lo comento desde el respeto. Entiendo a cualquiera de vosotros que os hayan gustado cualquiera de estos libros y a cualquiera que no. O sea, es subjetivo. Yo no soy nadie para decir si un libro es mejor o peor. Aunque es verdad que con Fahrenheit... No, es broma. Pero lo dicho, que espero que hayáis disfrutado el vídeo, que espero que me comentéis esos clásicos que os encantan, que me recomendéis lecturas, que me digáis aquellos que habéis odiado, ahí el salseíto bueno que a mí me gusta, que sobre todo le deis me gusta a esta publicación, que me sigáis, que activéis campanita y todas esas cosas, que me hará mucha ilusión. He tirado unas semanas sin poder publicar, pero ahora quiero retomar y me gustaría seguir con el ritmo de una vez a la semana o cada 2 semanas publicar algún vídeo de este estilo largo. Y si tenéis cualquier idea, cualquier sugerencia de vídeos que queráis que traiga
caiga, pues también a comentarios, que estaré encantada de recibiros. Y sin más, aquí me despido. Espero que estéis teniendo una buena mañana, tarde, noche o lo que sea. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.